Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su amiga y guía en el emocionante mundo del entretenimiento, y estoy aquí para traerles el chisme más jugoso, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y si no lo están, créanme, este vídeo les va a subir el ánimo. Porque hoy, amigos, nos metemos en un tema que vaya. Va a dar muchísimo de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar la bomba que explotó en el mundo del entretenimiento turco, una bomba que involucra a dos de las personas más queridas y admiradas, dos figuras que han cautivado a millones de corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, como en todo buen drama, hay un cuñado involucrado. Sí, como lo oyen. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la supuesta destrucción mental que el bueno de Kerem le propinó al cuñado de Hande. Agárrense fuerte porque esto promete. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, si eres parte de esta maravillosa comunidad, si amas el chisme tanto como yo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí, en este espacio, siempre estoy trayendo contenido fresquito, los chismecitos más candentes, los análisis más completos de las tendencias y, por supuesto, todo lo relacionado con tus series y celebridades favoritas. Así que únete a la familia. Suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás. Bien, ya estamos todos listos, ¿verdad? Con las palomitas listas y el cerebro abierto a nuevas revelaciones. Vamos al grano. ¿De qué va todo esto? Pues, como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más exitosos y queridos de Turquía. Son rostros conocidos en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y, por supuesto, su belleza. Han protagonizado innumerables proyectos, pero hay uno que los unió de manera especial, la exitosa serie Love is in the Air. Su romance, que surgió durante el rodaje de esta serie, fue seguido por millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, la pasión en sus interpretaciones era desbordante y pronto, la ficción se convirtió en realidad. La pareja era adorada, envidiada y, por supuesto, intensamente escrutada por la prensa y las redes sociales. Cada foto, cada encuentro, cada gesto era analizado al detalle, y el mundo entero se enamoró de esta pareja de ensueño. Imaginemos el escenario, los sets de grabación, los eventos de alfombra roja, las entrevistas llenas de miradas cómplices y sonrisas radiantes. Parecían perfectos, una historia de amor sacada de un cuento de hadas. Pero como en la vida real, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, tristemente, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había decidido tomar caminos separados. Y como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a circular rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre el porqué de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? Las hipótesis se multiplicaron y la prensa, siempre ávida de noticias jugosas, se dedicó a investigar y a buscar pistas que pudieran explicar el fin de esta historia de amor. Pero en medio de todo esto, hubo un nombre que resonó con más fuerza, el del cuñado de Hande, conocido por ser esposo de su hermana Gamze. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde los rumores se intensifican y donde el drama se desata. Ahora, ¿por qué el cuñado? ¿Qué papel juega este hombre en la ruptura de Kerem y Hande? Pues según algunos medios, este señor, cuyo nombre prefiero omitir por respeto a la privacidad y para evitar problemas legales, no habría tenido una buena relación con Kerem. Se decía, y esto es importante señalar que son solo rumores, que existía cierta tensión, quizás motivada por celos, por diferencias de personalidad o simplemente por una mala conexión. No olvidemos que las relaciones familiares pueden ser complicadas, especialmente cuando entran en juego la fama, el éxito y la atención mediática. Imaginen la situación: Kerem, un actor exitoso y reconocido a nivel internacional, y el cuñado, quizás sintiéndose un poco a la sombra de la fama de su hermana y su cuñado. Los celos, la envidia y las inseguridades pueden ser emociones difíciles de controlar, y en un ambiente como el del mundo del espectáculo, donde la competencia y la rivalidad son constantes, estas emociones pueden aflorar con mayor facilidad. Lo que desató la polémica, y lo que nos lleva al supuesto estallido de Kerem, fueron unas declaraciones o acciones del cuñado, que habrían molestado profundamente a Kerem.
De nuevo, la información es difusa, se trata de suposiciones y rumores. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que no podemos saber con certeza qué ocurrió. Algunas fuentes señalan que el cuñado habría hablado de más sobre la relación de Andy y Kerem, quizás dando detalles que no debían ser públicos. Tal vez filtrando información a la prensa, quizás compartiendo chismes con amigos y conocidos, o simplemente revelando aspectos íntimos de la relación que debían permanecer en privado. Otros sugieren que pudo haber hecho comentarios despectivos sobre Kerem en reuniones sociales o a través de las redes sociales. Tal vez menospreciando sus logros, criticando su personalidad, o simplemente intentando socavar su imagen. La verdad es que es difícil saberlo con exactitud. Lo importante aquí es que supuestamente Kerem se enteró de estas acciones. Y según la leyenda, la respuesta de Kerem fue contundente. Es aquí donde entra en juego el concepto de la destrucción mental. Y seamos honestos, esto es un recurso periodístico que se usa para llamar la atención. No podemos saber si Kerem realmente destruyó la mente de nadie. La expresión es exagerada y sensacionalista, pero sirve para ilustrar la magnitud de la supuesta confrontación. Lo que sí se dice es que Kerem, al parecer, le plantó cara al cuñado, le hizo saber su descontento y, según las fuentes, lo dejó en evidencia. Imaginen la escena, un encuentro tenso, lleno de miradas desafiantes y palabras duras. Un enfrentamiento cara a cara entre dos hombres, uno defendiendo su honor y el otro enfrentándose a las consecuencias de sus actos. La especulación más común es que Kerem utilizó su elocuencia, su carisma y su inteligencia para confrontar al cuñado. Se dice que Kerem es una persona muy directa y que no se corta a la hora de decir lo que piensa. Es conocido por su fuerte personalidad, su capacidad de argumentación y su habilidad para expresarse con claridad y contundencia. Así que la escena, imaginamos, habría sido bastante tensa, con Kerem defendiendo su honor y el de Andy y el cuñado, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Se dice que Kerem le habría reprochado sus acciones, le habría hecho ver el daño que había causado y le habría dejado claro que no toleraría ese tipo de comportamiento. Tal vez le habría expuesto sus mentiras, le habría desmentido sus rumores y le habría recordado que la vida privada de las personas debe ser respetada. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto podemos creer lo que se dice? Pues, como les decía, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. La información que tenemos proviene de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras, y la especulación es inevitable. Los medios de comunicación, las redes sociales y los rumores alimentan la narrativa, y la verdad se pierde entre la exageración y la sensacionalización. Lo que sí es cierto es que la noticia generó un gran revuelo en los medios turcos y en las redes sociales. La historia se convirtió en el tema de conversación en todos los rincones de Internet. Los fans se dividieron, los medios analizaron cada detalle, y la especulación se desató. Se debatieron las posibles motivaciones detrás de las acciones del cuñado. ¿Por qué habría actuado de esa manera? ¿Qué lo llevó a hablar mal de Kerem? ¿Qué buscaba con sus comentarios? ¿Acaso quería dañar la imagen de Kerem? ¿O simplemente estaba celoso de su éxito? Se analizó la reacción de Kerem. ¿Fue justificada su reacción? ¿Fue demasiado contundente? ¿Cómo debería haber reaccionado ante las acciones del cuñado? ¿Fue una respuesta impulsiva o una estrategia calculada? Y por supuesto se especuló sobre el futuro de la relación entre todos los involucrados. ¿Cómo afectaría este incidente la relación entre Andy y su familia? ¿Cómo cambiaría la percepción pública de Kerem? ¿Se reconciliarían algún día? ¿O la ruptura sería definitiva? Lo interesante desde mi punto de vista es cómo este tipo de rumores reflejan la fascinación que el público siente por la vida privada de los famosos. Nos gusta ver el drama, nos gusta imaginar las peleas, nos gusta saber que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también tienen problemas y conflictos como cualquier persona. Nos gusta ver el lado humano de las estrellas, sus vulnerabilidades, sus errores y sus aciertos. Nos gusta sentir que a pesar de la distancia, podemos conectar con ellos a través de sus experiencias y sus emociones. Además, este tipo de noticias también nos muestran el impacto que tienen las redes sociales en la vida de los famosos. Cualquier comentario, cualquier foto, cualquier me gusta puede ser interpretado y analizado al detalle. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio público, y sus acciones son juzgadas y comentadas en todo el mundo.
Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los famosos conectar con sus fans, compartir su día a día y promocionar sus proyectos. Por otro lado, los exponen a la crítica, al acoso y a la especulación. Los famosos deben ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen porque cualquier error puede ser amplificado y convertirse en una noticia de alcance mundial. La presión de las redes sociales puede ser abrumadora, y los famosos deben aprender a lidiar con la exposición constante y con las expectativas del público. Deben ser resilientes, adaptarse a los cambios y aprender a proteger su privacidad y su bienestar emocional. En definitiva, el supuesto estallido de Kerem y la destrucción mental del cuñado es una muestra de cómo funciona el mundo del espectáculo. Es un cóctel explosivo de fama, rumores, especulaciones y, por supuesto, un poco de morbo. La industria del entretenimiento se alimenta de estos dramas, y los fans son los que impulsan este ciclo. El mundo del espectáculo es un universo fascinante y complejo, lleno de luces y sombras, de éxito y fracaso, de amor y odio. Las celebridades son el centro de atención, y sus vidas privadas se convierten en el objeto de deseo de millones de personas. Y aunque no podemos saber la verdad absoluta de lo que ocurrió, sí podemos analizar lo que se dice, reflexionar sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades y, por supuesto, disfrutar de este drama a distancia. Podemos aprender lecciones, reflexionar sobre las relaciones humanas y, sobre todo, entender que, a pesar de la fama y el glamour, todos somos humanos y todos cometemos errores. Para ser honestos, a mí me parece que todo esto es un poco exagerado. Es probable que haya habido alguna discusión, algún desencuentro, pero de ahí a hablar de destrucción mental, creo que es mucho. Es probable que Kerem haya defendido su honor y el de Ande, pero dudo mucho que haya recurrido a tácticas tan extremas. Pero bueno, el mundo del espectáculo es así, y nosotros, los fans, somos los que alimentamos este fuego. Nos gusta el drama, nos gustan las historias, y nos encanta especular sobre la vida privada de los famosos. Pero recuerden, amigos, que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. La verdad es mucho más compleja y a menudo, solo los involucrados conocen la totalidad de los hechos. Pero bueno, vamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya parecido interesante. Recuerden que toda esta información es basada en rumores y especulaciones, pero aún así, es un tema apasionante que nos da mucho que hablar. Así que, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por sus likes, por sus comentarios y por su apoyo. Realmente aprecio cada uno de ustedes. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem reaccionó bien? ¿Creen que el cuñado tuvo motivos para actuar como actuó? ¿Qué opinan de la exageración mediática? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy aquí para traerles lo último en chismes, análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Chao, chao.